¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Amén. Señor, te doy gracias por esta tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú hablando y que no salga ninguna palabra mía, Señor. Que seas tú, Padre amado, porque yo sé que la palabra te pertenece a ti, que no es nada mío, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como les decía, quiero hablar sobre la omnisciencia y la sabiduría eterna de Dios. Y para eso primero quiero hablar sobre qué es omnisciencia. Esta palabra significa el conocimiento de todas las cosas posibles y reales. Y es un atributo exclusivo de Dios. Amén. Otra vez, omnisciencia es el conocimiento de todas las cosas. De todas, absolutamente todas. Ni una se escapa de eso. Y dice que son de las cosas posibles y reales, es decir, las reales, las que ya son, las que ya existen, las que podemos ver, las cosas que ya están sucediendo o que sucedieron, que son reales, una realidad. Pero también las cosas que son posibles, es decir, las cosas que van a suceder o que pueden suceder. Todas esas cosas las sabe Dios. Es un atributo exclusivo de Dios. No hay nadie, no hay nada en este mundo que tenga omnisciencia más que Dios. Es un atributo de Dios. Y la sabiduría es la aplicación del conocimiento. Aplica el conocimiento. Entonces, conociendo estas palabras, quiero ir desarrollando sobre la diferencia entre la omnisciencia y sabiduría, que es eterna y es de Dios, comparado con nuestro poco conocimiento y nuestra nula sabiduría, comparada al gran y eterno y poderoso Dios. Entonces, el ser humano no es un ser que tenga omnisciencia, es decir, que no sabe todas las cosas, mucho menos las cosas que no puede ver. Es un ser que tiene conocimiento limitado, relacionado a lo que puede ver o a lo que ha visto, y en eso se basa su conocimiento. Pero la omnisciencia de Dios es, como le decía, que sabe todas las cosas, pero no solamente sabe las cosas que, por ejemplo, aquí estamos todos reunidos y sabe cada uno qué está pensando, qué está haciendo, lo está observando Dios en este momento. Pero no solo a nosotros, sino también en nuestros países, ahí está Dios y lo ve todas las cosas y sabe todas las cosas. Esta omnisciencia quiere decir que nada se escapa del ojo de Dios. Mientras que para nosotros es difícil siquiera poder saber qué está haciendo la persona que está atrás de nosotros. O la persona que está afuera, ¿no? Que fue, por ejemplo, los niños que están en el salón allá con la hermana aprendiendo. Nosotros no sabemos qué está sucediendo allá. Pero Dios ve todas las cosas y sabe todas las cosas. Amén. Nosotros como seres humanos tenemos capacidad de comprender o de aprender ciertas cosas, pero estamos limitados, muy limitados para ciertas cosas. Tenemos capacidad para aprender, como le decía, es decir, que nuestro conocimiento no es eterno, no nacimos sabiendo las cosas, sino que las fuimos aprendiendo. Tenemos aquí algunos bebés, ahí los podemos ver de pronto que andan ahí. Y esos bebés nacieron y no sabían ni siquiera levantarse o caminar. Y fueron aprendiendo poco a poco, o van aprendiendo poco a poco. No saben ahorita a lo mejor algunos comer, pero en un tiempo van a poder hacerlo, porque van a ir aprendiendo. No es algo que el ser humano tenga
desde siempre, el conocimiento. Mientras que Dios, como le decía, es eterno ese conocimiento, esa ciencia de Él es eterna. Nosotros nos limitamos a cierto conocimiento. Por lo regular, una persona se enfoca en aprender algo o tiene la capacidad de aprender algo y en eso se enfoca y todo su conocimiento o toda su habilidad o toda su capacidad la dedica a eso. Algunos tienen la habilidad, por ejemplo los músicos, de tocar y van a ellos a tener este conocimiento o este don y lo van a ir puliendo y van a ir aprendiendo más, y por lo regular se van a enfocar solo en eso muchas veces. Algunos otros, por ejemplo, hablando de oficios o profesiones, aquí hay personas que tienen diferentes oficios o profesiones y aprenden de ese tema y se enfocan a ese tema y investigan muchas cosas de ese tema, aprenden sobre ese tema y se enfocan a eso. Pero es difícil que una persona pueda dominar muchos temas a la vez o muchas habilidades a la vez. ¿Por qué? Porque el ser humano es finito, es pequeño, su capacidad es pequeña. Amén. No tenemos entonces capacidad de comprender todos los temas porque somos personas con una mentalidad pequeña. Pero hay personas que tienen un coeficiente o una inteligencia más grande y son personas que por lo regular se dedican a cosas de la ciencia, que son personas sumamente inteligentes y usted las escucha hablar y se queda como sorprendido porque no entiende lo que hablan o investigan sobre ciertos temas muy profundos sobre el planeta y sobre las leyes que ejerce el planeta o que hay en la Tierra, por ejemplo, leyes de física, leyes cuánticas y muchas cosas científicas que cuando usted habla con esas personas, le aseguro que nos quedamos con cara de ¿qué está hablando? No entendemos, porque son personas que tienen un poquito más elevado que la mayoría de nosotros su inteligencia o su capacidad y nos sorprendemos con ellos. Pero aún más grande es Dios. Su inteligencia es inmensa, su conocimiento es infinito. Él sabe todas las cosas y a veces para nosotros es difícil comprender a una persona que de pronto sea más inteligente que uno y nos hablan y nos dicen de ciertos temas y nosotros solo nos quedamos con suena interesante, pero no entendemos nada, ¿verdad? Y a veces por eso también nos es difícil comprender muchas cosas de Dios porque nuestra mente es tan pequeña que no puede comprender la grandeza de Dios. Es tan grande, tan perfecto, tan sabio, tan inteligente que no podemos comprenderlo. Dice la Biblia en 1 Corintios 1:25 que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Está diciendo lo más sabio que pueda haber en los hombres. O sea, si usted junta a todos los hombres más inteligentes de la tierra reunidos en un solo lugar y que usted no le va a entender nada de lo que habla, aún eso sería como comparar lo más insensato de Dios, y no porque hay algo de insensato en Dios, sino porque para que vea usted qué nivel de sabiduría tiene Dios. Amén. Y aún lo más débil de Dios es mucho más fuerte que cualquier cosa del hombre. Amén. Los quiero invitar a Job 38. Job 38, vamos a leer bastante, hermanos, así que prepare sus ojos. Job 38.
Amén, gloria a Dios. Y vamos a ver, todos, creo que todos conocemos la historia de Job, donde Job, ya saben, pasó una dificultad y ahí 3 amigos que lo acusaban y todo. Y después de ahí unos debates que son muy sabios, que ustedes leen Job y lee lo que decían estos hombres y se queda sorprendido aún más con estas palabras que son de Dios. Amén. Vamos a leer desde el 38. Dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba, saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidas de ellos los impíos? Ella muda luego de aspecto, como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Porque ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que la lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia? ¿Para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce sobre el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio espíritu de inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? Vamos a parar tantito. Quiero que vaya viendo cómo Dios habla con tanta sabiduría sobre lo que Él ha creado. Y empieza hablando por cosas grandes que ni usted y yo nos podemos imaginar, porque por mucho que le demos a la imaginación, es impresionante imaginar cómo Dios creó la tierra,
cómo ordenó que se sostuviera ahí en medio de la nada, cómo puso el sol en su lugar, la luna, las estrellas y cada cosa en su lugar. Y ahora vamos a ir viendo cosas aún más pequeñas para los ojos de Dios, pero para nosotros siguen siendo grandes. En el versículo 39 dice: ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando estén echados en las cuevas o se estén en sus guaridas para acechar, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Sabes tú el tiempo en el que paren las cabras monteses? ¿O miraste, gracias hermosa, o miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes de su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti? ¿O quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas de avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. Y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si fuesen suyos, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo sea en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Fíjese cómo Dios ve cosas que usted ni se puede tampoco imaginar, ¿verdad? Qué grandioso es Dios, de verdad. Ve Él a las cabras cuando van a parir, y Él determinó el tiempo que va a durar su preñez. Él vio a los pajaritos, a los cuervos chiquitos, cuando están en el nido. ¿Ha visto usted a los pájaros cuando están en el nido, que no tienen plumas y que solo esperan a que su mamá llegue para que los alimente? ¿Los ha visto? Él los observa desde lo alto, desde su trono. Así de grande es Dios, que ve tantas cosas grandes como para nosotros, a nuestros ojos, como es la creación del cielo y de la tierra, y cosas pequeñitas como un cuervo que clama a Él comida. Ese es nuestro Dios, tan grande y tan poderoso, tan maravilloso, tan inteligente. Y podemos seguir leyendo, nada más que ya los vi ahí como que ya no saben si seguir leyendo. Síganle leyendo en su casa hasta terminar desde ahí donde nos quedamos, el 41, y usted va a seguir viendo cosas grandes de Dios, cosas maravillosas, cosas que no nos podemos imaginar, porque son tan grandes que no caben en nuestra mente tan pequeña. Dios es grande y poderoso. No hay quien pueda responder estas preguntas que le hace a Job. Le hace a Job estas preguntas para ver si él estaba previamente quejándose un poquito por todo lo que estaba sucediendo, y trataban de hablar con sabiduría, pero Dios le enseña que las preguntas suyas sobre por qué los impíos seguían teniendo vida y todas esas cosas, esas preguntas pequeñas, le está enseñando Dios que no se responden así, sino que Él está dando respuestas grandes que son
difíciles de comprender, porque Él es grande, Él es poderoso. Él estaba respondiendo a todas estas cosas, hablando desde su creación. Amén. Dice en Salmo 144 que Dios cuenta las estrellas, y no solamente las cuenta, sino que Él sabe el nombre de cada una. Son miles de millones de millones de millones de estrellas que hay en el universo, y a cada una Dios la conoce y la llama por su nombre. Ese es Dios poderoso. Los invito a Romanos 1, versículos, vamos a leer desde el 18 al 23, y vamos a ver cómo es que Dios es visible, como Dios es, de verdad, la persona que dice que no hay Dios se ha envanecido en necedad, porque es evidente a nuestros ojos poder ver el Dios grande que hay. En Romanos vamos a leer desde el 18 para agarrar un poquito del contexto de lo que está hablando Pablo. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está hablando aquí Pablo sobre cómo el ser humano ha preferido, más adelante dice que prefirieron darle culto a las criaturas antes que a Dios. Está diciendo claramente, todos pueden ver que hay un Dios grande por medio de su creación, porque no hay lógica de que algo haya sucedido si no hay un creador. No hay forma de que todo sea tan perfecto sin que haya un Dios. Y ahí está diciendo, pero ustedes se envanecieron, no quisieron darse cuenta por medio de estas cosas evidentes. Dios se ha manifestado, dice que lo que se ha manifestado de Dios, lo que es manifiesto, Dios lo manifestó. O sea, lo que podemos comprender de Dios, saber de Dios, Dios mismo lo manifestó por medio de su creación. Amén. En el Salmo 19, del 1 al 4, habla sobre que el cielo cuenta la gloria de Dios. Amén. Salmo 19, del 1 al 4, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. El mismo cielo habla sobre la grandeza de Dios. ¿Sabía que si la tierra se mueve 1 kilómetro o el sol se moviera 1 kilómetro, la tierra estaría congelada? 1 kilómetro. Y si se acercara 1 kilómetro, no habría vida porque estaría quemada. Porque Dios la puso en el lugar preciso. Así es de grandioso Dios. Así es de grandiosa su misericordia. Dios se revela a nosotros. Nosotros no podemos comprender cosas a veces grandes, pero podemos comprender lo que Dios mismo ha revelado. Y se ha revelado, como le decía primeramente, por medio de su creación. Él se ha revelado, podemos ver a Dios, podemos ver su grandeza por medio de la creación. Pero también lo vemos por medio de la Escritura.
Por medio de esta escritura podemos ver la grandeza de Dios, podemos ver a Dios y se revela a nosotros. Vamos a Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1 y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En los tiempos antiguos Dios hablaba por medio de los profetas. Estos profetas, muchos de ellos escribieron las palabras de Dios y gracias a eso el día de hoy nosotros tenemos una Biblia. Ahora, Dios nos ha revelado su grandeza a través de la Biblia, de las Escrituras. Vamos a Lucas 24. Vamos a leer el 44 y 45. Lucas 24, 44 y 45. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Por medio de las Escrituras, dice en Hebreos que Dios habló por medio de los profetas. ¿Y qué habló Dios por medio de los profetas? Habló sobre Jesucristo y de su obra y de lo que iba a hacer. Y por medio de esto Jesús les dice aquí: estas palabras se las estoy diciendo porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito. De esa manera los discípulos comprendieron que todo lo que antes habían aprendido, lo que habían leído, lo que habían escuchado, todo eso hablaba de Cristo. Así Dios nos revela ciertas cosas, a pesar de que Dios es tan grande que no podemos comprender todo de Él. Se revela a nosotros. Se revela para que nosotros comprendamos su obra, su majestad, su poder. Dice en Romanos 11:33 en adelante, dice que sus caminos son inescrutables, que son insondeables, es decir, que son tan grandes que no podemos averiguar todo sobre sus caminos, ni podemos sondear todo sobre los caminos de Dios. No podemos comprender ciertos misterios de Dios, porque Dios es grande, pero Él se revela a nosotros por medio de su palabra. Nos da entendimiento por medio de su palabra. Nos da capacidad de comprender lo que necesitamos comprender, que es su salvación. ¿Y qué nos revelan las Escrituras? Nos revelan a Cristo, y esto es por medio del Espíritu Santo. Dice en Hebreos 2, como leímos en Hebreos 1, que estas cosas habían sido reveladas por medio de los profetas, pero ahora nos son reveladas por medio de su Hijo, que es Cristo. Estas cosas nos habla ahora Cristo por medio de su obra, y comprendemos ciertas cosas de la salvación de Dios. Para nuestra salvación comprendemos la obra de Cristo, y eso es lo principal que debemos entender de esta palabra. Esto es lo principal que debemos buscar en la palabra. Vamos a Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Cristo. Por medio de Cristo
ha sido revelado el Padre. Por medio de Cristo podemos ver la imagen de Dios. Por medio de Él podemos comprender y acceder a la salvación. Amén. Ahora, Dios es demasiado grande. Su obra es grande. Su conocimiento y su sabiduría es aún más grande que nuestra mente. Es grande, inmensa, que no podemos comprender. Y Él tiene control de absolutamente todo en nuestra vida. De todo, de cada cosa en nuestra vida, Dios tiene el control. Los voy a invitar al Salmo 139. Ahí vamos ya rápidamente, que ya los veo medio dormidos. Aleluya. Gloria a Dios. Si no comprendemos estas cosas tan profundas de Dios, hermanos, no podemos amarlo. Nadie puede amar a quien no conoce. Dice el Salmo 139. Vamos a leer del 1 al 6. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Este salmo, que es de David, dice: tú me conoces. Está describiendo de qué manera Dios lo conoce. De una forma en la que Dios sabe aún lo que va a hablar. Sabe lo que usted y yo vamos a hablar, aún antes de que de nuestra boca salga una sola palabra. Sabe lo que pensamos, sabe lo que hacemos, sabe dónde estamos en cada momento, porque de su ojo no se escapa nada. Conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras actitudes, conoce nuestro corazón. Dios lo conoce todo. Vamos ahora de ahí mismo 139 al versículo 13. Dice: porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Aquí continúa David y ahora está hablando del hecho de que Dios lo conoce antes de que siquiera pudiera salir al mundo. Desde que está en el vientre de su madre. En esos tiempos donde estaba David no había ultrasonidos, ¿verdad? Ahora hay. Usted puede ver a su bebé desde antes de que nazca, pero por lo regular lo va a ver mucho después. ¿Por qué? Porque Dios tiene en vista desde el momento en que se unen las dos células para formar un bebé. Sabe que se divide en 2 y luego en 4 y luego en 8, y se va dividiendo una célula, y después va formando cada célula, va formando una parte de su cuerpo. Cada célula tiene especificado qué va a formar. Uno va a formar el corazón, otra sus extremidades, otra su cabeza y su cerebro. Y eso Dios lo va viendo desde el segundo 1. Dios lo ve. Las mujeres por lo regular se dan cuenta hasta el mes y medio por lo menos de que están embarazadas. Y Dios ya vio esa vida.
Por eso, hermanos, hermanas, aquellos que dicen que no hay vida en un bebé que está adentro del vientre para matarlo, están en contra de lo que dice Dios. Porque Dios ya lo vio desde el día 1. Desde ese momento Dios le dio vida y formó cada cosa. Y aquí está hablando David de eso maravilloso que es desde el vientre, lo vio. Desde el vientre conoce la vida de Dios. Ha visto a cada uno de ustedes. No es difícil imaginarnos, ¿no? No me imagino yo a algunos hermanos ni cuando eran bebés. Porque es difícil, pero Dios lo conoce a usted desde ese momento que le dio la vida. Bendito es Dios. El Salmos 8, 3 y 5, quiero que me acompañe y que todos lo leamos. Salmo 8, vamos a leer desde el 3, vamos a leer desde el 1. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos y la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Vea qué grande es Dios. Ese Dios que creó los cielos y la tierra aún tiene memoria de nosotros y tiene misericordia. ¿Y qué somos? Somos nada, hermano, para el Dios grande y poderoso. Pero ¿por qué tenemos a Dios como pequeño? ¿Por qué tiene a Dios como pequeño? ¿Por qué tenemos a Dios como algo pequeño? ¿Por qué? ¿Por qué no valoramos su grandeza? ¿Por qué tenemos temor de todo lo que puede pasar? De todo. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. No conocemos a Dios. ¿Sabe que gastamos más tiempo en saber, en aprender sobre otras cosas, sobre las obras de Satanás, o en aprender sobre la brujería, o en aprender sobre otras cosas que hay ahí, que en saber cómo es Dios? Ocupamos más tiempo en buscar ¿por qué me sucede esto? ¿Será que estoy embrujado? Que en buscar a Dios. Le tememos más al diablo de lo que podemos temerle a Dios. Tenemos tan en baja estima al Dios grande y supremo y poderoso, que por eso todo nos da miedo, por eso somos temerosos, por eso tenemos por apreciada nuestra vida y no la queremos soltar, porque no buscamos quién es Dios, no conocemos quién es Dios, no sabemos quién es Él. ¿Sabe qué buscamos aquí, hermanos? Buscamos qué voy a obtener de ser cristiano. Buscamos aquí qué vamos a obtener si yo vengo a la iglesia, si yo me congrego, si yo hago esto, si yo hago lo otro. ¿Qué voy a obtener de ti, Dios? ¿Y cuándo se ha sentado a decir quién eres, Dios? ¿Cuántos atributos de Dios conoce? ¿Qué tanto sabe de la grandeza de Dios? ¿Qué tanto sabe de Él? Estamos buscando y llenándonos de tantas cosas y no sabemos quién es Dios. No lo amamos y no podemos decir que lo amamos porque no amamos a Dios. Porque es más importante ver sus promesas, que no son malas porque son de Él y están aquí. Pero gasto más mi tiempo en
ver qué promesas voy a tener, ver cuántos panes, cuántos peces me va a dar, ver cuánta sanidad me va a dar, ver si va a escuchar o no mi oración, si va a cumplir lo que le pido. Que en amar a Dios. Y no me malentienda, Dios escucha nuestra oración, Dios nos ayuda y tiene misericordia de nosotros, pero nuestro corazón está en esas cosas. Amamos bien poquito a Dios, por eso es fácil para muchos irse, por eso es fácil para muchos abandonar el camino de Dios, porque nunca amaron a Dios. Quien ama a Dios no se va de Él, porque lo ama a Él, ama su grandeza, reconoce que es Dios digno de alabanza sin importar lo que pase, saber que Dios es digno de que yo me humille delante de Él solo porque Él es Dios, porque Él es grande, porque Él es poderoso. Pero no queremos humillarnos si no es para obtener un beneficio. Humillarse a Dios es por puro agradecimiento, por decirle gracias porque no soy nada y aquí me tienes. No buscamos el corazón de Dios, no buscamos quién es Dios, qué ella hizo por mí. Escucho mucho decir a veces, lo mejor de Dios ya viene en camino. No, lo mejor de Dios ya vino. Hace más de 2000 años, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo mejor de Dios. No hay otra cosa más grande que su misericordia. Amamos bien poquito a Dios. Solo lo exaltamos cuando tenemos beneficio, cuando nos sentimos bien. Pero Dios es grande y merece toda la gloria. Aunque usted esté en lo peor, Dios es grande. Dios es poderoso. Hay que enamorarnos de Dios, amar a Dios de corazón. ¿Y cómo lo vamos a amar? Conociéndolo. Busque una vez al día un atributo de Dios, algo que sea de Dios, algo que sea para conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? Una vez al día. Más allá de lo que podamos tener o no tener, buscar conocer a Dios. Eso es todo lo que necesitamos, hermanos. Hay que amar a Dios, hay que volver a amarlo de corazón, sin importar nada más, sin importar lo que tenemos o no tenemos. Todo lo demás es añadidura. Si usted tiene vida, es añadidura. Si usted tiene ropa, es añadidura. Si usted tiene que comer, es añadidura. Lo principal es que ha conocido a Dios. Ame a Dios, enamórese de Dios otra vez. No deje que su corazón se vaya por otras cosas. Ame a Dios con todo su corazón. Dios les bendiga, hermanos, y el tiempo lo dejo con nuestro pastor.